Puestos de pie, vamos a darle lectura al pasaje de hoy, que es Génesis capítulo 39. Así dice la palabra de Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, y había huido fuera, llamó a los de la casa, y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y allí estuvo en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Gracias. Muy buenos días nuevamente a todos. Pues vamos a pasar a nuestra breve meditación y como ya lo leyó nuestro hermano Rodrigo, estamos en el capítulo 39 de Génesis.
En este capítulo se retoma la historia de José, el hijo de Jacob. Después de haber sido arrojado al pozo y luego vendido por sus hermanos a unos comerciantes madianitas, José finalmente llega a Egipto para ser vendido como esclavo. Desde la perspectiva humana pareciera que Dios había abandonado a José, pues había terminado en lo más bajo de la sociedad. Pero vemos a lo largo del capítulo que realmente Dios no había abandonado a José, sino todo lo contrario, porque una, otra y otra vez se nos dice que Dios estaba con José. El capítulo comienza diciendo en los versículos 2 y 3, cito: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Pero también al final del capítulo se nos dice lo mismo. Versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En el versículo 23 nuevamente encontramos esta afirmación. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Vemos entonces que en todo tiempo Dios estaba con José. Y no estamos hablando aquí simplemente de la omnipresencia de Dios, porque Dios está en todo lugar donde están los injustos como los justos. No estamos hablando de eso. Pero lo que vemos en la vida de José es una presencia especial, es una presencia misericordiosa, una presencia pactual y una presencia redentora en la vida de José, por lo cual él manifiesta de una manera muy particular su bendición y su gracia. Esto es lo que vemos que experimentó José. A pesar de que se encontraba alejado de su familia, a pesar de que se encontraba en una nación pagana y llena de dioses falsos y completamente extraña a él, y siendo un esclavo de un oficial de la guardia de Faraón, la mano y el favor especial de Dios estaba con él y lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Inclusive pudimos leer cómo el mismo pagano Potifar se dio cuenta de que Jehová estaba con él y que todo lo prosperaba en su mano. Y si recordamos, eso es lo que Dios había prometido a Abraham, que su descendencia sería una bendición para las familias y las naciones de la tierra. Y llegó a tal punto Potifar que puso a José como encargado, también podríamos decir como administrador general de toda su casa. Este es un claro ejemplo de lo que dice la Escritura, de lo que la Escritura nos enseña en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 24. Cito: La mano de los diligentes señoreará, mas la negligente será tributaria. Y eso lo podemos ver en la vida de José. Vemos que Dios puso a José en una casa de una persona importante como lo era Potifar. Pero también vemos un José negligente, esforzado, fiel y honesto en todo lo que hacía. Y Dios le dio gracia delante de su amo. Pero este tiempo de prosperidad, aunque parcial, porque vemos que José seguía siendo un siervo, es decir, un esclavo, duró solo un poco tiempo, porque vemos de los versículos 6 al versículo 10 que José estaba experimentando un tiempo de fuerte tentación y ataque espiritual. La esposa de su amo lo acosaba y lo invitaba a pecar. Y esto no fue una vez, como lo podemos ver en el versículo 10, que dice que lo hacía día tras día. Pero José se mantuvo firme y no cayó en la tentación. Y en el momento de la mayor tentación, José prefirió huir
antes de pecar contra su Dios. Y esto nos recuerda las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, huid de la fornicación. Tal vez el apóstol Pablo tenía en mente cuando José salió huyendo de la casa de Potifar. Y esa es la misma actitud que nosotros debemos tener contra todo pecado. Pero aquí de manera particular tenemos una exhortación en contra del pecado sexual. No es algo con lo cual podamos nosotros ceder un poco, no es fuego con el cual podamos jugar, porque saldremos quemados, como lo dice el proverbio. José tomó medidas drásticas para no pecar. Salió huyendo e incluso, como lo hemos leído, se cayó parte de su ropa. Él no se puso a negociar ni a hablarle amablemente a la esposa de Potifar, ni tampoco a darle grandes explicaciones. No vemos que haga eso José. Con el temor a Dios y la gratitud a su amo Potifar, solamente le dijo unas palabras a su esposa. Cito, Génesis 39:9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Solo fueron necesarios, a reloj en mano, menos de 30 segundos para que José confrontara a la esposa de Potifar y saliera huyendo. Esto nos puede llevar a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué medidas debes de tomar para no caer en este tipo de pecados? ¿Qué medidas debes de tomar para no caer en este tipo de pecados? Si sabes que tal o cual situación es una fuente de fuerte tentación, evítala. Muy sencillo. El avisado ve el mal, se esconde, mas el necio pasa y recibe el daño. Si sabes que eres tentado a la pornografía, solo por citar un ejemplo, entonces no estés a solas con tu computadora en tu recámara. Debes hacer todo lo que está en tu mano para huir de estos horrendos, esclavizantes y vergonzosos pecados. Y que, como lo dice también 1 Corintios, que son pecados contra nuestro propio cuerpo. Pero no solamente debemos recordar que estos pecados son una afrenta y una vergüenza para nuestra propia vida, sino sobre todo lo que nosotros debemos tener presente, que son pecados que traen afrenta al nombre y a la gloria de Dios. Por eso José dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Por eso, lo que más le preocupaba a José era pecar contra su Dios. Si era una muy buena motivación el pensar que traicionaría la confianza de su amo Potifar. Pero más que la confianza de su amo Potifar, José se preocupó más por la honra de su amo y Señor celestial que lo ve todo. Así nosotros, hermanos, debemos tener presente aquel que es omnipresente, aquel que es omnisciente y que lo ve todo. Inclusive en lo más alejado y lo más escondido, allí está Él. Que esto traiga un temor santo y reverente en nuestros corazones para no pecar contra nuestro santo Dios. Y en toda esta tentación vemos que Dios estaba con José. Una vez más podemos decir, Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque Dios le dio la gracia para poder salir victorioso. Porque fue Dios quien le dio la fortaleza para no temer a los hombres, sino temer a Dios. Así que el ejemplo de José nos enseña qué hacer ante la tentación. Y lo podríamos resumir de la siguiente manera. Número 1, ¿qué debemos hacer ante la tentación? Número 1, debemos huir de ella con toda determinación. Una vez más, decíamos no negociar, no hay tiempo de negociar. Hay tiempo para correr y huir de él. Siendo sabios, el temor de la sabiduría es apartarse del mal, que sería nuestro segundo punto. Tener presente el temor de Dios.
Y recordamos que cuando pecamos contra Dios, pecamos, como lo decía el rey David en el Salmo 51. Contra ti solo he pecado. Número 3, dependamos de la gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en nuestras fuerzas vamos a ser vencidos. En nuestras fuerzas vamos a caer. Pero si escuchamos la voz del Señor Jesucristo que dice, velad y orad para no entrar en tentación, esto es, permanecer en comunión con Él, no caeremos en la tentación. Finalmente vemos en este capítulo que a pesar de que José hizo todo lo que era correcto delante de Dios, nadie le hizo un monumento, sino todo lo contrario, como lo hemos podido ver. Lo acusaron falsamente y terminó en la cárcel. Dice el Salmo 105, versículo 18, afligieron sus pies con grillos. En la cárcel fue puesta su persona. Pero incluso allí estaba la presencia favorable de Dios. Vemos que no lo pusieron en cualquier cárcel, ¿verdad? Sino lo pusieron en la cárcel donde se encontraban los presos del rey. Esto porque posiblemente Potifar no le creyó del todo a la historia de su esposa. ¿Por qué? Porque de otra manera hubiera mandado a matarlo en ese momento. Tenía el poder y la autoridad para hacerlo. Pero en vez de eso, lo manda a la cárcel de los presos del rey, donde tal vez las cosas serían menos malas que en la cárcel donde se encontraban los delincuentes del orden común. Pero como leíamos al principio, Jehová estaba en la cárcel con él. A pesar de que se encontraba en la situación más oscura de su vida, no vemos queja en José, sino que vemos que su confianza estaba en Jehová y que incluso allí José se esforzó en ser una bendición para todos los que estaban allí. Las aflicciones ciertamente estaban siendo un horno donde José estaba siendo pulido, su confianza estaba siendo probada como el oro para que cuando saliera le diera la gloria y la honra a Dios. Y esto nos debe llevar a reflexionar también. ¿Cuántas veces nosotros podemos quejarnos? ¿Cuántas veces podemos dudar de Dios en la aflicción o en esa difícil, en esa circunstancia adversa? Y claro, si lo hemos hecho, pidámosle perdón a Él. Somos cortos de vista y es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Nos olvidamos de las grandes obras que Dios ha hecho en el pasado. Nos olvidamos que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y nos olvidamos que este mundo es pasajero y que nos espera la gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, aunque ahora no puedas entender cuál es el propósito de Dios en la dificultad en la que tú te encuentras, recuerda esto: Él sigue siendo soberano. Él sigue guiando y dirigiendo todas las cosas para el bien de su iglesia. Si estás en Cristo, Él suministra el Espíritu Santo para que podamos preservarnos en medio de la aflicción. Y no solo vemos esto en la vida de José, también lo vemos claramente en la vida de nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús también experimentó la humillación, la fuerte tentación y ser injustamente acusado por sus enemigos. Pero en todo esto fue prosperado. Dios quiso que José viviera terribles situaciones, ¿verdad? Y en cada una de ellas tenía un buen propósito. Y nosotros sabemos, de acuerdo a los capítulos que vienen después, que el propósito era de preservar al pueblo de Israel. De la misma manera, Dios quiso quebrantar a su Hijo y entregarlo para salvar y preservar a su iglesia, como dice Isaías en el capítulo 53, versículo 10. Cito: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo,
sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. De manera similar, ¿verdad? Así que podemos descansar en la buena voluntad de Dios, porque no solamente nuestro Señor, nuestro Dios es soberano, sino también es un Padre celestial lleno de gracia. Y amigo, si tú no estás en Cristo, ten en cuenta esto, que aún incluso cuando estás en medio de momentos que tú puedes ver que son difíciles, estos momentos también son dirigidos por Dios y tienen propósitos buenos, como lo hemos leído. Son para que te humilles delante de Él, pero no temporalmente, como lo hacía Faraón, para que se aquiete el problema por un tiempo. No, sino para que te arrepientas ante aquel que has ofendido y pidas su perdón. Y si confías solamente en Cristo como tu único Salvador, podrás experimentar también el favor de Dios que hemos leído en la vida de José. Y tenemos que ser claros. Objetivamente hablando, no se nos promete una vida fácil, ni tampoco una vida llena de prosperidad material. No se nos promete eso. Porque la Escritura es clara, también nos dice que es necesario que a través de diferentes tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario que por medio de las aflicciones seamos perfeccionados al carácter de nuestro Señor. Pero hay una buena noticia en medio de esas circunstancias. La promesa que Cristo dio antes de su ascensión. Él prometió estar todos los días hasta llegar a la gloria eterna. Amén. Amén. En pie sigamos adorando a nuestro Dios, a nuestro omnipresente Dios.